que las y los jóvenes aquí reunidos coincidimos en que no hay posibilidades que permitan desarrollarnos integralmente con empleos justos, educación digna y espacios para la vivienda, alimentación sana. Lo que tiene que ver con la nula posibilidad de que mujeres y hombres ciudadanos tengamos una verdadera participación en las decisiones políticas y sociales del país. Aquí vertimos nuestros principales cuestionamientos, pues creemos que la única forma de reconstruir el tejido social no es dejarlo en manos de aquellos que lo han desmembrado, sino desde nuestros espacios retomar la posibilidad del rumbo de este país. Vivimos en un momento histórico en el que no hay vuelta atrás. Lo que hicimos en esta mesa fue dividirla en tres ejes. No tiene que ver con empleo digno, otro tiene que ver con ninis, otro con migración y aceptación ambiental y soberanía alimentaria. En el caso de soberanía, en el caso del tercer eje, no pudimos intervenir mucho porque, bueno, era demasiado amplio el tema y creemos importante que esta discusión se pueda seguir dando, ya que también necesitábamos la representación del movimiento social, aquellos jóvenes, mujeres y hombres que están luchando en este momento por sus territorios y también por la soberanía alimentaria. Entonces, bueno, va a quedar un tanto incompleta esa parte y creemos que hay que darle seguimiento. En materia de empleo digno, las reformas laborales, como las reformas a la ley del trabajo, violan los derechos laborales porque pretenden legalizar lo que en la práctica han venido haciendo. Es decir, le dan poder a las empresas para que las y los trabajadores no puedan organizarse, queriendo suplantar el derecho a sindicalizarse por empresas que en cualquier momento pueden desaparecer o tener todas las ventajas económicas para el Estado y los empresarios. Contemplamos que la Ley Federal del Trabajo debe respetar la dinámica de los sindicatos, por tanto repudiamos que solo gobierno y patrones quieran legitimarse para definir por sí mismos la organización de los trabajadores. La nueva Ley Federal del Trabajo y la Ley del Primer Empleo buscan generar beneficios para empresas y no para trabajadores, quitando la posibilidad de acceder a prestaciones laborales y condiciones dignas de trabajo. Buscamos que se respeten las conquistas históricas ganadas por las y los trabajadores, que se traducen en derechos como jornadas de 8 horas, con prestaciones de ley y posibilidades de organizarnos laboralmente. Defendemos las luchas del sindicalismo, como en el caso del Sindicato de Electricistas Mexicanos, y pugnamos en contra de las acciones del gobierno a nivel interno de estos para romper con su organización. En el caso de ninis, decimos que el término ninis proviene de una política social y económica que no genera oportunidades para jóvenes, favorece solo a unas cuantas cúpulas, estigmatiza la figura de jóvenes, mujeres y hombres. Quien no está generando las oportunidades es el Estado, con el fin de justificar la criminalización de la pobreza. Los empleos que genera el Estado son precarios y esclavizan a la gente. Todos los jóvenes que están sin posibilidades de estudiar ni de trabajar se han convertido en ejército de reserva para empujarles hacia cuarteles militares, el crimen organizado, la migración, la pobreza, la contratación express y sin condiciones dignas, además de la muerte. Son esos espacios los que convienen para determinarles ninis. El efecto de los ninis no es un problema para el gobierno, sino una necesidad y una manera de legitimarse con el uso de las y los jóvenes para favorecer a un sistema represivo y desigual. Necesita de ellas y de ellos para seguir manteniendo sus propios intereses. Rechazamos y evidenciamos el derroche de dinero que existe en el sexenio de Felipe Calderón debido al aumento de casi un 50% del presupuesto al ejército, mientras que existe solo un 1.6% del aumento a salud y educación. Exigimos el aumento del presupuesto a desarrollo social y en términos de seguridad humana. Migración, devastación socioambiental y soberanía alimentaria. En la mesa creemos importante que se abran espacios de discusión amplios más específicos en estos temas. Se contempla que en la actualidad el proyecto del gobierno es generar un corredor norte-sur que explote los bienes naturales, entre ellos el agua y el suelo, afectando principalmente a las personas que viven
en mayor vulnerabilidad, entre ellos los pueblos indígenas, los pueblos originarios, mientras se beneficia a las empresas ubicando estados como Morelos, Puebla, Hidalgo, Estado de México y Distrito Federal. El caso de la imposición de mineras y los megaproyectos en el país afecta al agua, el suelo, las siembras, la salud de la gente y la vida de todos los seres vivos. Casos como el Salto, Jalisco, la presa El Ahogado, la presa Zapotillo, la Parota, la minera San Javier, la presa El Paso de la Reina, Granjas Carol, en Veracruz, el caso de Wirikuta, la Supervía Magdalena Contreras y la construcción del superestadio en Azcapotzalco, entre muchas otras que se hacen sin consultar, informar y transgreden en mayor medida a la gente que vive en estos espacios. Tuvimos 3 situaciones concretas que quisimos expresar, como es el caso de las mujeres que defienden su agua en Morelos, el caso de las y los compañeros que están viviendo a las orillas del Salto Jalisco, que estuvieron participando en la mesa, el caso de los megaproyectos en el Distrito Federal, entre ellos Azcapotzalco y Magdalena Contreras, y las acciones que propusimos desde la mesa ante estos 3 ejes. En el caso del empleo digno, para el 1 de mayo generar un pronunciamiento en contra de las reformas laborales, en contra de la ley del primer empleo, en contra de reglamentos violatorios de derechos laborales y reconociendo la organización sindical, exaltando el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas. Informar de manera cercana y concreta en diferentes espacios las luchas de las y los trabajadores mexicanos, como es el caso del ESMED, resaltar la importancia de que no es solo un sindicato, sino que es una forma de afectación a los derechos laborales de la población en general, así como informar reconociendo la lucha del movimiento social laboral. En el caso de MINIS, generar la organización comunitaria y social para poder establecer espacios públicos propios, como el caso de Villas de Salvarcas, donde la cultura es un eje importante para poder promover espacios para jóvenes que no tienen la posibilidad de estudiar ni trabajar. También es importante generar espacios como espacios, por ejemplo, las universidades como la UNISUR, organización colectiva ciudadana, como las que ya existen desde diferentes espacios en el país, y dentro de los que estamos participando varias y varios de nosotros, y donde podamos difundir la situación de la educación y del empleo en México. En el campo de migración, devastación socioambiental y soberanía alimentaria, proponemos solidarizarnos con las luchas de quienes trabajan por la defensa del territorio y jóvenes que desarrollan propias experiencias, acciones de resistencia civil pacífica. Solidarizarnos con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, así como con las distintas organizaciones que están generando acciones por la defensa del territorio y el medio ambiente. Generar un pronunciamiento con los compañeros de Azcapotzalco por los hechos que se suscitaron en días pasados, donde detuvieron a 5 jóvenes que apoyaban a la manifestación en contra del gobierno del Distrito Federal. Tenemos la propuesta de acciones a corto plazo que tienen que ver con estas acciones del 1 al 8 de mayo, llevar información a otros espacios, llamar a una insurgencia civil pacífica, hacer un pronunciamiento de apoyo al ESME, que ya es el que mencionamos, y apoyar el caso de las compañeras y compañeros de Wirikuta, que en este momento se encuentra muy agudo. A largo plazo, buscamos que se puedan generar espacios de resistencia y una consulta nacional por la paz, en donde podamos mirar aspectos como qué país queremos como jóvenes. El trabajo comunitario es fundamental y necesitaríamos empezar a generar espacios donde se promueva la vida digna a partir de la educación popular y en materia de derechos humanos. Abrir espacios de discusión ante esta coyuntura para tener un panorama más amplio en la construcción en beneficio de reconocer nuestras diferencias, pero sobre todo donde nuestra apuesta sea construir colectivamente. Generar espacios de reconocimiento de nuestras actividades para construir redes. Es importante colectivizar a los colectivos. También llamamos a construir un observatorio de jóvenes ante la emergencia nacional
apoyando y fortaleciendo esto que hablaban los compañeros de la mesa anterior, de ponerles nombres y apellidos a las y los jóvenes que han sido asesinados y a las y los desaparecidos. Generar una campaña de cartas al gobierno denunciando la muerte de jóvenes que han sido asesinadas y asesinados en este sexenio. Generar un documental de las realidades de los jóvenes en el país, ubicando lo que hacen en favor de los derechos y la dignidad humana. Nuestro posicionamiento político y social es el siguiente. Mujeres y hombres jóvenes queremos una vida digna, con paz y justicia para todas las generaciones que cohabitamos en este territorio. Reconocemos que somos parte de un momento histórico adverso y profundamente violento, debido a una guerra que rechazamos porque es en contra de nuestros barrios y comunidades, es en contra de nosotros y nuestros familiares, en contra de todas las generaciones de este país. Nos pronunciamos porque la reforma laboral propuesta actualmente ante el Senado, así como la ley del primer empleo, viola nuestro derecho a un empleo digno y remunerado. El adjetivo ninis estigmatiza, discrimina y criminaliza a las y los jóvenes que actualmente no tienen posibilidades de empleo ni de educación a causa de las acciones y omisiones del gobierno mexicano. Por tanto, no queremos ser determinadas y determinados de esa manera. El campo es uno de los territorios más golpeados, degradados y abandonados por una política de exterminio que militariza y no permite sembrar y cosechar, lo que lleva a la población joven a buscar opciones, migrando en las peores condiciones o sumándose a las filas del narcotráfico. Al mismo tiempo, millones de personas sufren hambre. Más de la quinta parte de los mexicanos no tenemos lo mínimo para alimentarnos, y somos uno de los países con mayor índice de desnutrición debido a políticas asistencialistas que denigran la dignidad. Declaramos que no queremos un gobierno que nos quita la posibilidad de desarrollo y que nos asesina. No queremos un gobierno que privatiza cada año más empresas públicas y que viola los derechos humanos. No queremos un gobierno que quiere exterminar la organización laboral como la del Sindicato de Electricistas Mexicano de Electricistas. No queremos un gobierno que nos estigmatiza, criminaliza, determina como niños. No queremos un gobierno que olvida al campo, criminaliza la migración, cuando es el mismo Estado quien empuja a que este fenómeno se agudice. No queremos un gobierno que convierte en una gran fosa clandestina en nuestro país. No queremos un gobierno que llama levantones a las personas desaparecidas y que asesina a defensoras y defensores de derechos humanos. No queremos un gobierno que genera desplazamientos forzados mientras un amplio índice de personas no tiene vivienda digna. No queremos un gobierno que cumple con obligaciones que no cumple con sus obligaciones para exigirle a las empresas nacionales y transnacionales el respeto a los bienes naturales y al agua, aceptando megaproyectos que matan y degradan los territorios. No queremos un gobierno que olvida el campo, transgrede nuestra cultura, importando alimentos y semillas transgénicas en lugar de distribuir los recursos en los pueblos del país que nos han alimentado históricamente. No queremos un gobierno que concesiona el 60% del territorio mexicano y a quienes envenenan los ríos y nuestros territorios.